Listo, pues bueno, pues muchas gracias a quienes se conectaron. Nos complace mucho desde la red de maestras y maestros rurales de Colombia tener hoy en la conversación al profesor Ernel Villamaya. Él es doctor en educación por la Universidad de Antioquia, también es etnoeducador, licenciado en etnoeducación e interculturalidad, es docente adscrito a la Universidad de La Guajira en el programa de la licenciatura en etnoeducación e interculturalidad. El profesor Ernel tiene una amplia experiencia en el campo educativo con comunidades étnicas de Colombia, afrocolombianas y también poblaciones gitanas, y hace parte también pues, del grupo de investigación ANAN, que no sé si se pronuncia de esa manera, profe Ernel. Y pues bueno, le agradecemos muchísimo compartir, Ahí, señor. ahí. Ok, esa. Gracias, profe. Pues muchas gracias por compartir hoy, conversar con nosotras, con nosotros. Y pues bueno, tiene su merced la palabra al final un poco de su conversación, de su charla, pues un poco si tenemos algunas preguntitas para compartir con el profe Ernest, pues estamos todas y todos invitados a participar. Muchas gracias, profe Ernest, y pues bienvenido. Listo, ahí se está viendo la presentación. Bueno, gracias a los compañeros de la red de maestros, maestras, maestras y maestros rurales. Eh, Estamos entonces hoy compartiendo con mis colegas, compañeros, profesoras y profesores esta temática. eh, y el propósito es mostrar algunas, algunos bordes discursivos, ¿sí? Que se mueven entre la etnoeducación, la interculturalidad y en algún momento estaré tocando el asunto de la educación para la ruralidad, ¿sí? Entonces, agradezco al profesor Jairo y todos los demás miembros de la red que me hayan invitado a esta sesión temática número 14, creo que es. Y bueno, vamos a dar inicio a esta eh, perspectiva de conversación. Voy a iniciar con unas preguntas. Que tengo aquí que no me quiere correr la diapositiva. De pronto si la coloca en presentación de toda la pantalla, si no le toca como una por una irla pasando. Voy a ver acá. Eh,
Me disculpan, voy a dejar de presentar y comparto nuevamente la pantalla porque, Vale, profe. Listo, allí ya se está bien. a ver, colega, si me ayudas acá, aquí me sale un recuadro que dice eh, bolígrafo, tinta, cuadro de texto, nota adhesiva, líneas y formas. Sí, Bueno, de pronto en la parte inferior sí, derecha está como un icono pequeñito, más abajito donde tienes el cursor, que es la presentación completa. O la tecla F5, solita esa, te puede dar presentación completa. Si pulsas la F5, ahí se fue. Creo que te sacó la presentación. Listo, ya está otra vez, profe. Si no, le toca con una por una, irla marcando una por una para que te vayan pasando también, sería la otra opción. sí, no me las deja correr ni una por una, ni qué será. Ah, o, profe, si le es posible, me la comparte también por WhatsApp y se la comparto de pronto. Bueno, te lo voy a compartir al WhatsApp, ¿oíste? Vale, vale.
Pero qué pena con ustedes, ya solucionamos el impasse acá con la presentación del profesor Arnel y ya retomamos. Muy bien, no te preocupes, estamos atentos. Muchas gracias. Si ya el profesor me compartió la presentación, a ver si a mí sí me funciona, la estoy descargando. Ya te las compartí. Listo, profe Arnel, sí, la estoy descargando, ya miro a ver. Listo, voy a compartir a ver si funciona. Listo, acá estoy compartiendo la pantalla, no sé si se está viendo, está cargando. Bien, pasemos a la siguiente, profesor. Listo, profesor, se me va diciendo cuando pase y vamos pasando. Sí, Listo, profe. bueno. Bien, nuevamente, buenas tardes. Saludo a los colegas que están eh, conectados a esta sala. Eh, para esta tarde estaré conversando sobre los asuntos de la educación y todo lo que tiene que ver con los bordes discursivos en cuanto a la interculturalidad, porque allí hay unos encuentros, unos desencuentros, entonces estaremos allí mirando. Para iniciar, voy a plantear unas preguntas, preguntas que posiblemente no las vamos a resolver, no las vamos a resolver en este diálogo, pero es importante dejar eh, auditorio algunas consideraciones a manera de pregunta. La primera pregunta es cómo pensar una educación intercultural desde un Estado que responde y piensa con valores de un grupo social específico. Y, y esta pregunta surge por las dinámicas como el sistema educativo colombiano está respondiendo a cierto sector social específico. Entonces allí planteamos esta pregunta. Segunda pregunta, mm, ¿será que existe una pedagogía de la educación a que se desmarque o se diferencie de los métodos tradicionales o las pedagogías tradicionales que la coloquen más allá del hecho de incluir el prefijo etno? ¿Sí? Así nos estamos preguntando por esas pedagogías que eh, acompañan la educación
y que no necesariamente deben ser acompañadas por el prefijo el. ¿Cómo hacer que la comunicación y la interculturalidad no se queden relegadas a los espacios teóricos y analíticos? ¿Ya? Por el contrario, que esta educación y la interculturalidad se corporice en procesos comunitarios, en procesos uh, donde eh, están presentes las comunidades educativas. Y la cuarta pregunta, ¿será que se ha construido una educación a partir de las historias, de experiencias vividas y de los significados creados por actores que históricamente han sido o han estado subalternizados? Entonces, con estas preguntas entro a problematizar el asunto de la etnoeducación y la educación intercultural. Por otro lado, para también un análisis a la educación para la ruralidad, estaríamos allí mirando. Sigamos. Parto de esta premisa que ustedes pueden seguir allí en la lámina. ¿Por qué esta premisa? Porque para algunos actores sociales, culturales, la educación, según estos actores, ha ido perdiendo vigencia. ¿Sí? Es posible que hoy, por toda la fuerza que tiene el SEI, Sistema Educativo Indígena Propio, para algunos pueblos se haya abandonado la educación, se ha asumido el SEI, cosa que está bien, ¿sí? Pero, por ejemplo, para un pueblo afrocolombiano, raizal, parentero y comunidades negras, la etnoeducación es una perspectiva educativa que tiene mucha fuerza y que sigue siendo legítima y válida, sin desconocer lo intercultural y sin desconocer otras apuestas que puedan estar allí en el escenario. Por ello decimos entonces que hay categorías que resisten, por decirlo de alguna manera, mutaciones históricas, unas más que otras. Pueden ser categorías que se mantengan vigentes más allá del periodo histórico en el cual se formaron inicialmente. Y por consiguiente pueden ser susceptibles, pueden ser recuperadas como elementos constructores de más conocimiento o de nuevo conocimiento, más allá del momento eh, en que fueron eh, creadas, construidas, estadas. Por ello, allí se va a dar un desprendimiento con una carga de simplificaciones diferentes. ¿Sí? Con este enunciado, entonces, lo que quiero decir es que la etnoeducación, pese a tener ya varias décadas de estar haciendo presencia en los escenarios comunitarios, mm, se ha ido reconfigurando, resignificando, reescribiendo, porque puede ser portadora de nuevos conocimientos. Eso sí, con ciertas uh, delimitaciones, porque a veces sucede
puede llegar a suceder dos cosas. O la educación que ha sido, la han atrapado, le han trazado un cerco desde lo institucional, o una educación que está luchando por avanzar en cuanto a sus apuestas curriculares y pedagógicas. Esto, como les digo, podría estar pasando con la etnoeducación, con la educación intercultural, con lo que tradicionalmente se ha llamado educación rural o educación para la ruralidad. Hoy podría estar sucediendo esta situación y esto lo planteo para que lo conversemos a lo largo de esta hora de diálogo. Continuamos. Por ello es necesario que la educación, que sepamos que la educación, porque hace un tiempo escuchaba a alguien que decía, no, es que llegó el ministerio y abrió una oficina de educación y se incluyó la educación en el ministerio. Lo que hay que decir aquí es que la educación no es el resultado de una noche diáfana donde se manifestó una buena voluntad por parte del Estado liberal, atentos, sino que es el resultado de las organizaciones y de las luchas de los movimientos indígenas, movimiento afrocolombiano y el movimiento campesino de nuestro país. Igual, en otras regiones de Latinoamérica, lo que aquí en Colombia llamamos en la educación, en otras regiones de Latinoamérica puede llevar otro nombre: educación intercultural y bilingüe, educación bilingüe intercultural, no desarrollo y demás. Eh, este proceso, producto de las luchas de las organizaciones y los movimientos sociales indígenas, afrocolombianos, campesinos, ha implicado de manera consecuente, primero, el reconocimiento de unas lenguas originarias, lenguas de los pueblos originarios, lenguas de los pueblos afrocolombianos, raizales y palenqueros, y se intentó integrar conceptos de formas, de las formas de organización, de las cosmovivencias de estos pueblos nuestros, a las nuevas apuestas educativas. Dentro de esas nuevas apuestas educativas, la educación. Este ejercicio ha encontrado distintos problemas. En su mayoría, estos problemas han sido derivados eh, por la confluencia de distintas matrices, no solo matrices culturales, sino también políticas, económicas y diversas, sino también matrices epistémicas que posiblemente se encuentren en orillas opuestas o radicalmente distintas. Bien, continuemos. Para irnos, eh, para irnos sintonizando con el asunto de la educación, vamos a partir de esta apreciación. Eh, Primero, la educación no termina de ser comprendida y puesta como objetivo de nuestro sistema educativo. La educación siempre va a inspirar sospechas. Y va a inspirar sospechas porque la educación para muchos pueblos
está íntimamente adherida a la vida comunitaria, a los procesos organizativos. Entonces, puede generar sospecha porque además la educación se ha constituido en un movimiento pedagógico que pretende romper el cerco trazado por las pedagogías convencionales y dominantes. Por ello, entonces decimos que la etnoeducación es el derecho a que la propia historia, la cultura de una etnia, en adelante llamaremos pueblos históricamente situados, sean valoradas como fuentes de conocimiento. Es un primer asunto, entonces, que hay que entrar allí a considerar. Es decir, al interior de los pueblos y comunidades se producen unos conocimientos, ¿sí?, que son inspiradores para las apuestas curriculares, para los PEC, para los planes educativos y demás. Como medio, la educación también hay que apreciarla como medio de creación de pensamiento y sabiduría. Ustedes tienen una enorme carga, digamos, educativa. Por lo tanto, la educación como instrumento apto para educar se nos presenta como una herramienta para educar a quienes se identifican con dichos valores u optan por los mismos, ¿sí? Es decir, no aquel que se adhiere a vida comunitaria, la educación se constituye, se le presenta como una oportunidad de reafirmarse en lo propio. De esta manera, podemos decir que historia y cultura se constituyen en el medio más genuino que tiene un pueblo, los pueblos, para generar conocimiento y para eh, estas uh, actores comunitarios, colectivos, para ser educado en sus propios valores y tradiciones. Okay. Por consiguiente, debemos reiterarnos que el aporte eh, más significativo que realiza tanto la historia, la cultura, sí, la memoria de cada pueblo históricamente situado, aclaré que nos vamos a referir a pueblos que en perspectiva tradicional los hemos llamado grupos étnicos. Sí. Cada pueblo históricamente situado es construir los sistemas mentales de sus integrantes. Es decir, y tanto la historia, la cultura, la memoria eh, hacen y se constituyen en escenarios que permiten que los actores desde sus primeros años de vida vayan construyendo esquemas mentales que les permitan leer y comprender el contexto, interactuar con la naturaleza y bueno, ya aparecen otras dimensiones. Esos esquemas mentales se constituyen en estructuras simbólicas a través de las cuales los integrantes de las etnias o pueblos históricamente situados conocen los acontecimientos y los interpretan. Por ello,
Decimos que cada grupo humano interpreta de forma diferente sus procesos históricos, precisamente porque poseen estructuras mentales que responden a su contexto cultural. Muy bien, seguimos. Ahora, si tenemos ya esa mirada, esa concepción, y hemos ido estructurando toda una tematización, una conceptualización en torno a la etnoeducación, ¿qué pasa con la interculturalidad? ¿Ya? Hoy hablamos de interculturalidad crítica, un poco más en la perspectiva de, como lo plantean los autores allí referenciados, ¿sí? Pero sabemos que existen, tal como lo plantea Sterman, existen distintos tipos de interculturalidades. Para efectos de esta conversación, nos estaremos refiriendo a una interculturalidad crítica, ¿sí? Propuesto por la profesora Walsh y otros. Ello implica el reconocimiento de diversas formas de aproximarse a la vida y a la naturaleza, para conocer, comprender nuestras responsabilidades y nuestra vinculación con el universo en condiciones de igualdad, en condiciones simétricas, en condiciones de igualdad epistémica y de complementariedad entre diversas culturas. Continuemos. La interculturalidad, bueno, aclaro, la profesora Walsh plantea, y lo traigo acá para que lo conversemos, tres razones básicas desde la cual se configura lo intercultural. Una es que hay una concepción de interculturalidad que no proviene de ninguna institución académica, sino que ella se ha ido cuajando, se ha ido cocinando en los aposentos del movimiento étnico-social. Primer asunto. En segundo lugar, porque también una interculturalidad refleja un pensamiento que no se basa en la tradición eurocentrada ni en las perspectivas de la modernidad. Y un tercer elemento allí es porque hay una interculturalidad que no se origina en los centros geopolíticos de la producción del conocimiento académico. ¿De acuerdo? Entonces, estas tres razones para mirar de qué interculturalidad estaríamos hablando. Adelante. Para situarnos en el asunto de la interculturalidad, parte de que existe un conflicto inherente, es decir, la interculturalidad a veces se piensa que es todo color rosa, no, conflicto inherente que están presentes en las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder. No se trata simplemente de reconocer, descubrir o tolerar al otro, ¿sí?
tampoco, o de la diferencia en sí, tampoco se trata de volver esencias las identidades o entenderlas como adscripciones étnicas inamovibles para el caso de los pueblos y grupos étnicos y para otros pueblos. Se trata en cambio de impulsar de manera efectiva procesos de intercambio que permitan la construcción de espacios de encuentro entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas. Esto es muy importante, al parecer, entre el andamiaje que estamos planteando. Continuemos. Eh, este investigador, Ladrieri, plantea, eh, ya apartándonos del grupo modernidad-colonialidad, Ladrieri plantea una noción de interculturalidad a partir de 4 sistemas. Primero, los sistemas de representación que abarcan los conjuntos conceptuales y simbólicos. Segundo, el sistema normativo que agrupa todo lo que depende de los valores en los cuales se juzgan las acciones y situaciones. Tercero, los sistemas de expresión que constituyen las modalidades materiales y formales. Y cuarto, sistemas de acción que comprenden las mediaciones técnicas, tecnológicas, que intentan dominar medio social, intentan generar mediaciones en el ámbito social o en las interacciones sociales. Ahora, miremos el esquema, sigamos. En este esquema, Ladrieri plantea los 4 sistemas, mediados por los saberes situados. Y dice que lo intercultural, primero, pero estamos aquí como sintetizando en este gráfico, comprende sistemas de representación, sistemas normativos, sistemas de expresión y los sistemas de acción. Ello moviliza los saberes situados, los saberes históricos y culturalmente situados, que son los saberes que encontramos en los pueblos y comunidades, pueblos indígenas, pueblos afrocolombianos, raizales, palenqueros y comunidades negras, y pueblos campesinos, allí también el pueblo gitano, el pueblo rojo. ¿Sí? Por supuesto, la sociedad, es que el intercultural únicamente está referido a los grupos étnicos o pueblos étnicamente diferenciados, está referido a una sociedad que también produce un tipo de conocimiento y que históricamente ha sido marginalizado y subalternizado. ¿Vamos? Reiteramos entonces que cada pueblo históricamente situado y localizado lee, interpreta, analiza lo acontecido y a partir de ese
interpreta, crea y acumula conocimiento y saberes. Por ello, cada pueblo vive realidades ah, de modo diferente, están situados. Cada pueblo tiene su propia sabiduría. Entonces, por ejemplo, nosotros acá, para el pueblo Wayuu, su sabiduría reside en el poder de la sabedora, la Auts, de figuras como el Cochico, el palabrero, de escenarios donde se recrea la memoria, ¿sí? Como los Ayexos, ¿sí? Igual, pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta también desarrollan su sabiduría únicamente en cabeza de los mamos o en cabeza de las sagas, sino también en los saberes de gentes que están allí localizadas. Los pueblos negros colombianos también desarrollan su sabiduría. Yo al final voy a presentar las experiencias. Eh, Sabiduría que está anclada en su propio pensamiento, es decir, hablaríamos de una epistemología propia. Por ello, de Sousa Santos plantea, toda experiencia social produce y reproduce conocimiento y ese proceso supone la intervención de una o varias epistemologías. ¿De acuerdo? Sigamos. Esta perspectiva, sumada a otras que han surgido de escenarios como la diversidad epistémica, amplían lo que es la perspectiva del epistemológico, del conocimiento. Esta última concepción que plantea de Sousa y otros permite incluir en el debate, incluir en la academia, en los currículos, en las escuelas, en los colegios, en las instituciones educativas, en las universidades, permite incluir el conocimiento de los pueblos que históricamente han estado situados, como los indígenas, afrocolombianos, campesinos y otros. Pero esta inclusión, bueno, no me gusta mucho hablar de inclusión porque sé que es una apuesta un tanto postmoderna, pero bueno, por llamarlo de alguna manera, esta incorporación, porque tampoco es una perspectiva, debe ser una perspectiva asimilacionista. Eh, esta presencia de estos saberes en los escenarios de debate, del conocimiento, en los escenarios pedagógicos, en los escenarios educativos, eh, tiene que darse desde una perspectiva simétrica, porque históricamente pues, estos saberes han sido inferiorizados, minorizados, subalternizados. Es decir, tiene que darse una postura que intente romper con el colonialismo epistémico.
¿ya? Y ese ha sido una permanente lucha de distintas comunidades. Por ello, entonces, nos referimos al proceso que se ha dado con la negación, cancelación y exterminio de epistemologías no hegemónicas, a favor de sustituir sus contenidos con las epistemologías dominantes e informadas producidas en los centros cálculo, tal como lo llama Bruno Latour. Y Sousa llama epistemicidio. Bien, continuemos. Es así como encontramos programas de investigación que en la actualidad están produciendo resultados en el campo educativo, que se muestran como alternativas emergentes que lleguen a responder eh, a la realidad contextual. Por ejemplo, estamos haciendo un grupo de profesores y profesoras y profesores de la Universidad de La Guajira, su programa de educación e interculturalidad, tratando de romper el cerco trazado desde posturas dominantes. Ello es una apuesta que hemos venido asumiendo, y como decía al inicio, todo esto se vuelve sospechoso porque es posible que desestabilice terrenos epistemológicos, esas epistemologías de armario que, que, que se presentan como unas epistemologías inamovibles. Vamos a presentar a continuación de manera muy sucinta algunos trabajos que hemos venido realizando y que han ido produciendo metodologías que pasan a las instituciones educativas, no únicamente a nivel de lo pedagógico, sino también aporta nuevas metodologías para generar procesos investigativos. Eh, y hay una apuesta a las metodologías para hacer investigación desde lo propio, y eso es todo un esfuerzo, porque a esas metodologías desde lo propio se les han construido unos andamiajes conceptuales precisamente desde lo propio, pensando en la etnoeducación, pensando en la educación intercultural, pensando en la educación propia y demás. Entonces, mire, eh, por ejemplo, este trabajo que desarrolló Sergio, que fue dirigido a los profesores del programa, donde se plantea la oralidad en el círculo de palabras como herramienta pedagógica para la paz y la reestructuración del orden social desde el territorio guayú. Allí se construyó una metodología desde lo propio y unas pedagogías desde lo propio y unas metodologías desde lo propio. Bien, otro trabajo que, bueno, el año pasado tuvimos oportunidad de presentar uno de estos trabajos acá en la red, cuando se hizo una jornada de educación rural. Otro trabajo es los relatos nocturnos como base de la educación propia, pueblo guayú, y cómo estos
inciden en los procesos pedagógicos. Se construyó un proceso pedagógico desde lo propio y también una metodología siguiendo esa lógica otra de los relatos nocturnos. Hijos de la tierra, Shoni Ma, la identidad desde los clarines territoriales en el municipio de Maicao. Este trabajo de Mauro y Adriana es un trabajo bien referenciado porque básicamente el aporte de ellos fue construir una metodología para hacer investigación tomando como base el tejido de la mochila, pero investigaron sobre los clanes territoriales del pueblo guayo. Y el trabajo de Juan David y José Miguel en la línea de medicina tradicional, ellos llamaron desequilibrio y enfermedad, prácticas del sanar y sus procesos de enseñanza desde el pensamiento ancestral. Es decir, estos trabajos rompen el cerco de metodologías un tanto positivistas, ¿sí? Y se abren a los escenarios de fundamentar unas metodologías y unas pedagogías a partir de estas realidades vivenciales que se dan en los pueblos y comunidades. Y tengo la experiencia de el Entrechipe, que es una categoría de los pueblos negros de la Ciénaga de Zapatosa, el departamento de Cesar, donde el Entrechipe se constituyó en una metodología, la llamamos metodología descolonizadora, precisamente del conocimiento, en ese Caribe secto, en la comunidad negra, en ese Caribe que muchas veces no se nombra, ¿sí? Se construyó una metodología desde lo propio, se construyó una ruta epistemológica desde lo propio para darle un escenario a esos saberes propios. Así entonces, con estos ejemplos reales desarrollados por estudiantes de pregrado, por estudiantes de posgrado, eh, hemos ido generando dinámicas que en su mayoría pasan a instituciones educativas que se encuentran situadas en zonas rurales, zonas dispersas, distantes, y que no únicamente están eh, ah, habitadas territorialmente por los guayú, que son la mayoría, o por comunidades afroguajiras, colombianas, sino que también están allí presentes otras poblaciones con rasgos culturales que muchas veces convergen en las instituciones educativas. Y ya para ir cerrando, pasamos como a unas conclusiones. Podemos decir entonces que la educación intercultural, en muchos casos es reducida, es limitada a una educación bilingüe, ¿sí? Donde los pueblos indígenas, afrocolombianos y otros
se les incluyen algunos aspectos de su cultura en las propuestas curriculares y de enseñanza, en las propuestas pedagógicas, en los proyectos educativos comunitarios, ¿sí? Esos eh, aspectos que se incluyen, como por ejemplo mitos fundacionales, pero de todas maneras tienen que acogerse a los contenidos oficiales del Estado, ¿sí? Entonces, allí muchas veces eh, hay cierto desencuentro. La siguiente. En la mayoría de los temas no se da un ejercicio en las mismas proporciones. Tiene que darse un giro epistémico para que esos otros saberes lleguen a la escuela, pero lleguen de manera simétrica. Es decir, actualmente hay distintos proyectos educativos comunitarios, distintos proyectos educativos institucionales que han incorporado esos saberes, pero muchas veces de manera subalternizada, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre está a la sombra de lo que exige el ente gubernamental que regula la educación. Entonces, por ello, hablar de una postura que más bien eh, denominamos, juzgamos como asimilacionista, disfrazada de intercultural, es lo que muchas veces se observa. Es pertinente entonces preguntarnos sobre las intenciones con las que el ente gubernamental y algunas agencias hablan de interculturalidad. La manera en la que integran o dejan de integrar los diferentes aspectos de los pueblos, aspectos eh, que ven con lo cultural, dentro de lo cultural, ciertas prácticas culturales, ciertas prácticas desde la espiritualidad y la intimidad espiritual de los pueblos, ¿sí? Y las posibilidades que se dan de hacerlo de manera efectiva. Decimos de manera efectiva porque, como lo anoté anteriormente, eh, a veces se crean cartillas y documentos donde el máximo esfuerzo es hacer cartillas bilingües, ¿sí? Y por consiguiente ya eso es en educación o educación propia o educación intercultural, pero las pedagogías que subyacen al interior de estos escenarios, documentos y demás, pues son las pedagogías convencionales y dominantes, ¿sí? Algo así está pasando con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. ¿Por qué? Porque la Cátedra de Estudios Afrocolombianos nace desde la Ley 70, desde el artículo transitorio 55 de la Constitución Política, que luego da origen a la Ley 70, y luego esa Ley 70 es reglamentada. De allí nace el 22 que da vida legal a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Pero ella nace, los compañeros de la Comisión Pedagógica que nos acompañaron en ese proceso están allí de testigos. Ella nace la cátedra como un escenario que se traza
distintos propósitos. Dentro de esos distintos propósitos está la lucha contra el racismo, ¿sí? Pero muchas veces observamos que la pedagogía que se utiliza para enseñar la cátedra es una pedagogía que deviene de esa tradición de una pedagogía que nace allá donde nace la escuela y la pedagogía, y que es una pedagogía que tiene un antecedente, que es parte de la metáfora del amo y el esclavo. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar una cátedra que va a luchar contra el racismo, pero sus pedagogías nacen de una metáfora que es la metáfora del amo y el esclavo? Entonces, son asuntos que tenemos que mirar allí en el sentido que creo, colegas aquí presentes, que ya para terminar, que el asunto de la educación intercultural, la misma educación rural o para la ruralidad, de la cual esta red se ocupa y de la cual pues, me alegra ser parte de esa red. ¿Qué pedagogías son las que estamos desarrollando? ¿Sí? Todos esos modelos pedagógicos que se estudian en las facultades de educación, tendríamos que entrar a revisar y adentrarnos un poco desde estas otras epistemologías, otras metodologías, otras a desarrollar desde lo propio. Ya, pues hay unas experiencias, he contado que nosotros acá en La Guajira, en el programa de educación, hemos ido dando unos pasos. ¿Sí? Y bueno, estamos dispuestos a continuar y a seguir trabajando en red para fortalecer estos procesos con los cuales estamos comprometidos, que es la educación de los pueblos, comunidades y sociedades que lo requieren. Gracias y estoy abierto a las preguntas. Al profe Ernel, muchas gracias. Entonces, bueno, pues tal como el profe Ernel lo mencionaba, pues podemos pasar entonces a algunas inquietudes o preguntas. En este momento, en estos minutos que nos quedan, no sin antes agradecerle, profe Ernel, como el panorama amplio y también profundo, ¿no? En la perspectiva no solo de la etnoeducación, sino de la interculturalidad y los caminos, ¿no? Que muchas comunidades, pueblos, centros de investigación, universidades, pensadores vienen haciendo y proponiendo justamente en estos bordes que junto con esa rica y buena discusión nos propone, profe Ernel. Entonces, bueno, tienen ustedes la palabra. Podemos usar la manito si quieren para pedir la palabra o si quieren intervenir directamente. Pues creo que hemos quedado muy claros, profe Ernel. Bueno, por aquí está Jenny Carolina. Adelante. Muy buenas tardes a todos, profe Ernel, profe Jairo, muchas gracias por este espacio tan interesante. Mi nombre es Jenny Carolina, soy enfermera de profesión y bueno, actualmente estamos en el proceso, pues hace más o menos aproximadamente 2 años se inició una cátedra en la Universidad del Tolima que se llama Cuidado de Enfermería Transcultural, ¿sí? Y básicamente en la teoría, una teoría de una enfermera norteamericana
que nos habla de la transculturalidad, digámoslo, desde conocer la cultura para poder hacer como un diálogo y establecer un plan de cuidados. Pero a veces en todo lo que he investigado, yo soy quien está dando la cátedra actualmente en la universidad, en la Facultad de Ciencias de la Salud, pero entonces como que de todo lo que uno investiga no hay mucho énfasis en el cómo ejercer el cuidado transcultural en nuestro medio occidental. Entonces todo está muy experimental y como que no se aterriza la teoría de cuidado transcultural, entonces uno como que se pone un poco, sí, como de cómo yo llevo a la práctica de enfermería, a la práctica de salud, los cuidados transculturales. Y a veces la conclusión que uno saca es que finalmente el cuidado transcultural es atender a personas de todas las culturas sin brindarles barreras. Entonces, profesor Enel, yo quisiera como que tú nos dijeras de pronto que el currículo que tenemos nosotros básicamente es basado en esa teoría norteamericana de cuidado transcultural, pero no sé si pudieras recomendarme algo con relación a la pedagogía cultural para la salud. No sé, tú qué pudieras decirme al respecto. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Profe Ernel, no sé si quiera primero escuchar un par de intervenciones o quieres intervenir de una vez. Creo que tienes apagado el micrófono, profe. Sí, escuchemos otras Vale, de intervenciones, acuerdo. profesora Bella. Creo que Gladys había activado su micrófono, no sé si ibas a intervenir. Sí, buenas noches. Un saludo muy especial al profesor Villa y al que en este momento está allí representando la red Remark. Un saludo a todos los asistentes. Es un tema sobre todo el de la interculturalidad, en el cual las escuelas normales, yo soy maestra de práctica pedagógica de la Escuela Normal de San Juan del Cesar, La Guajira, y estamos apenas incursionando en estos terrenos de la interculturalidad. Ha irrumpido en las escuelas normales la interculturalidad y la etnoeducación por norma, lastimosamente. Me encuentro investigando acerca de historias de vida de maestras rurales y hay una historia de vida de una maestra indígena, Wayuu. Y en nuestras aulas tenemos presentes las diversas etnias y diferentes orígenes. Entonces, pues es un tema que me apasiona mucho, en el cual pues quisiera ampliar más los horizontes pues con la ayuda del profesor Villa. Eh, Como siempre, pues él aporta referentes para ir ampliando este horizonte. Muchas gracias. Vale, Gladys, a ti muchas gracias. No sé si tenemos alguna otra intervención o pregunta. Bueno, profe, pues parece que por ahora no. De pronto haya una segunda ronda. Bueno, tendría que decir frente a la primera pregunta que nos hizo la colega Jenny Carolina sobre lo transcultural. Hay unas experiencias, pero están más referidas a lo intercultural y procesos de medicina tradicional, procesos eh, sobre todo nosotros acá en la región, con la infancia, ¿sí? Y mm, allí creo que algunas resultados de investigaciones que pudiéramos compartir, pudiéramos transferir y que de alguna manera pudieran apoyar su trabajo, profesora Carolina, ¿sí? Y profesora Gladys, este asunto de la interculturalidad, porque tendríamos digamos, tres dimensiones
en torno a esta categoría o tres adscripciones, que es interculturalidad, interculturalismo e intraculturalidad. ¿Sí? Entonces, establecer delimitaciones conceptuales recomiendo para no, eh, pues para no, digamos, volver este asunto, un asunto de, de creer que lo va a resolver todo en el ámbito educativo, me refiero, ¿no? Porque algunas de estas tres acepciones está referida, por ejemplo, a políticas públicas, otra está referida a asuntos meramente educativos y otra está referida a asuntos de la cohesión interna de muchos pueblos y comunidades. Entonces es importante, profesora Gladys, que con los colegas de la normal de San Juan del Cesar pudieran trabajar estas tres adscripciones para ir profundizando de manera, yo diría, efectiva lo de la educación intercultural, que es por donde nos movemos. Eso tendría que decirle, profesora Gladys, igual la profesora Jenny. Vale, profesor, muchas gracias. No sé si tenemos alguna otra pregunta o aporte. Sí, pueden ser aportes o comentarios también. Sí. Bueno, pues no sé si de pronto alguien se anima. Yo quisiera hacer solo un comentario rápido, reiterando el agradecimiento, profesor Arnel, y de pronto también, y de pronto no, porque el profe Arnel y con el equipo de trabajo y los acompañamientos en los entornos también del trabajo que hace la Universidad de La Guajira, pues ya nos mostró una pequeña muestra, ¿no? De ese ejercicio, desde esas otras pedagogías. Y quisiera hacer un pequeño comentario en el siguiente, si bien el profesor Arnel lo nombró de manera muy puntual también, porque claro, uno que también ha estado cercano o en toda esta construcción de los discursos desde lo público también, por ponerlo desde algún lado, cuando aborda uno estos temas, un poco del positivismo, ¿no? Y de estas construcciones que desde lo público también se han hecho, un poco de liberar, transformar, cambiar, pero cuando le dicen a uno, ¿no? Que el positivismo ha sido la creación también del capitalismo, pues uno a veces como que, más allá de no comprenderlo, porque se entiende muy bien, pero sí cuesta, ¿no? Sí cuesta cuando pasamos una pandemia o sabe uno que quizás vienen otras más fuertes, o la misma historia de las desigualdades e inequidades de una sociedad latinoamericana en la que estas expresiones de reconocer otras y otros en los procesos ya sea colectivos, sociales o educativos, pues se vuelven un poco como el empaque, ¿no? De una interculturalidad, de un reconocer al otro, pero en la vida cotidiana y los currículos, que es el profe Ernel también lo mencionó muy bien, caso, yo me acerco más a la educación rural, y empiezan a encontrar eso, ¿no? Que es la reiteración muy establecida de unos códigos simbólicos de dominio, de control, y que yo creo que amerita mucho, el profesor Ernel, con estos ejemplos de los trabajos de estudiantes que están llevando a cabo. Creo que por ahí vienen las rutas, ¿no? Para repensarse, para seguir juntándose con otras y otros, y también de colonizar un poco todo este constructo, un poco que a veces no lo deja uno como, mejor dicho, querer responder desde la educación, por ejemplo,
a las preguntas de la sociedad, de los colectivos, con los mismos esquemas que los ha subyugado, pues hombre, amerita poder tomarse un poquito de aliento, respirar y mirar otras opciones. Y creo que hay ejemplos, ¿no? Creo que el profesor Nel nos muestra algunos de estos ejemplos. Entonces, pues quería como resaltarlo de esta manera. Y bueno, pues agradecerle muchísimo. Esperamos que no sea la primera o la segunda conversación, sino que hayan muchas más. Y bueno, dejo aquí mi comentario y si alguien más tiene por allí comentario o pregunta. Eva, adelante. Muy buenas tardes para todos. Bueno, agradecerle al profe, pues me deja claro el concepto de no educación. Ya sé que es en la educación, resultado de esas luchas de los movimientos indígenas, campesinos, afrocolombianos, que de una u otra manera quieren imponer o quieren dar a conocer esa filosofía, esa epistemología de lo que son ellos. Si no estoy mal, así lo comprendí. Profe, yo también soy profesora, me encanta trabajo con los campesinos y desde mi institución he trabajado en reconocimiento de las personas que se pueden autorreconocer como indígenas y como afrodescendientes, porque creo que desde la ruralidad también se puede hacer eso. Pero ahí está el meollo del asunto, y lo decía el profe, que uno no, aunque uno quiera meter dentro del currículo tantas cosas para que se reconozca esa epistemología, pues no tenemos cómo. ¿Dónde lo ubico yo a veces cuando hago las escuelas para padres con el círculo de la palabra? Y cositas así es donde yo puedo colocar eso. O dentro de mi aula de clase, cuando empiezo yo a impartir, los compañeros, pues al decirle, vamos a hacer esto, o sea, no ven, porque están acostumbrados a la educación occidental. O sea, quisiera para que, o alguna recomendación que usted me dé como para yo impartir acá desde mi labor docente en eso con mis compañeros, para que avivamos esto, porque es verdad, nosotros los campesinos debemos tener un currículo diferente. También tenemos un impasse, digámoslo así, una barrera. Muchos de los mismos campesinos están en contra de que nos enseñemos a los niños a partir de lo que está en el entorno. Ellos quieren mucho de la educación que viene de la ciudad. Yo no sé si a algunos de los compañeros aquí les pasa eso, pero acá en esta parte de los Montes de María, lo nuevo, un lugar, es un corregimiento de un municipio que se llama Córdoba. Aquí se ve eso, no sé, todos ustedes han investigado, se encuentra con esa barrera de que el campesino quiere que se le enseñe al estudiante al igual que lo que se vive en la ciudad. Bueno, ese es, no sé si mi aporte o quería aclarar ciertas cosas. Bueno, profe, esa es mi intervención. Gracias, Eva. No sé si El haya... profesor Jairo, ¿me puede hacer el favor es que no le escuché bien a la compañera? Sí, estaba un poco el audio, seguro la conexión de la Pero compañera. si me puedes resumir lo que ella estaba... Sí, yo creo que de pronto ella trabaja con población campesina, le entendí un poco más, y si bien reconoce esta diferencia que el profesor Ernel plantea de la interculturalidad y la etnoeducación, quisiera de pronto escuchar alguna recomendación, porque pues más allá de lo que permite a veces la escuela, trabajar a uno como docente, a veces la escuela no permite mucho, ¿no?
Entonces pedía un poco como una recomendación o una sugerencia. No sé si lo interpreté bien, porque si el audio estaba un poquito entrecortado. Bueno, yo alcancé a escucharle parte de la intervención a la colega Eva, profesora. Hay que tener claro lo siguiente, es que en lo que insistimos es en las pedagogías, ¿de acuerdo? Insistimos en las pedagogías porque eh, las apuestas curriculares, por llamarlo de alguna manera, los contenidos curriculares, es cierto, los padres de familia quieren que a sus hijos se les enseñe lo que se enseña en todas partes, ¿sí? Pero el reto de nosotros está en la construcción, en la apropiación y en la puesta en marcha de pedagogías que realmente respondan a el contexto para que esos aprendizajes sean más de la mano. Y lo expliqué allí cuando hablaba de estructuras mentales que se configuran a partir del contexto. Entonces, cuando nosotros trabajamos pedagogías desde lo propio, las configuraciones mentales eh, están predispuestas a todo este proceso de aprendizaje. Entonces, mi recomendación, profesora Eva, es que eh, pongamos el acento en las pedagogías, pero no en las pedagogías convencionales, sino en pedagogías que puedan romper con esas pedagogías tradicionales y llevarlos a nuestros estudiantes a pasar vivencialmente por otras apuestas en cuanto a los conocimientos y la apropiación de conocimientos. Sería eso lo que tendría que decirle profesora Eva y profesora Jaime. Vale, profe Ernel, muchas gracias. Pues creo que es todo un reto, creo que ha sido, lo sigue siendo, pero me parece que es claro también, ¿no? La sugerencia. Bueno, no sé si haya de pronto una última intervención. Bueno, pues parece que ha sido muy claro, profe Ernel. Bueno, pues le agradecemos mucho, profe Ernel. Para quienes ven también quizás las grabaciones que circulan por la red, por el canal YouTube de Remar, enunciarles también que ya estamos con algunos cómplices organizando un congreso justamente de interculturalidad y educaciones rurales, o pedagogías de lo rural. Algunos están justamente llamándolo de esta manera y nos sumamos a ese llamado justamente por diferenciar, ¿no? Estos programas que, si bien son a veces bien intencionados desde la institucionalidad, pero son la réplica, ¿no? de las mismas pedagogías históricas. Entonces nos decimos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esa pedagogía rural? Y bueno, por ahí aparecen estas voces como muy bien el profe Ernel lo ha recalcado. Entonces le estaremos también molestando meses más adelantitos, profe Ernel, de pronto para que nos acompañe también Claro que sí, claro que sí. de los eventos de este congreso. Y pues queda la invitación aquí para quienes están conectadas y conectados y quienes pues escuchan de pronto la retransmisión de esta jornada. Profesor Ner, muchas gracias. Creo que ha sido un placer escucharlo. Muchas claridades y precisiones y sobre todo también ejemplo, ¿no? Que me parece eso muy vital por allá cuando Freire mencionaba un poco que no se aprende en soledad, pero tampoco necesariamente todo en colectivo, que hay una relación mutua allí de experiencia y práctica. Entonces, profesor Ernel, muchas gracias a quienes se conectaron por sus participaciones también. Bueno, vamos a hacer una pausita de julio de las reuniones mensuales, vamos a retomar en agosto. Y bueno, ya pasaremos por redes la información. Muchas gracias a todas y a todos. Tengan una muy buena noche. Bueno, profesor Jairo, muy agradecido con ustedes. Vale. Estén bien. Bueno, Chao. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno.
Muchas gracias, un abrazo fuerte a todos.